Bien, mis hermanos, Dios les siga bendiciendo grandemente, igual a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Yo creo que nosotros quizás aún pensamos y meditamos mucho en los singulares que están siendo estos tiempos que estamos viviendo actualmente. Yo mismo me sorprendo a veces porque de pronto me encuentro teniendo que hacer una reflexión sobre temas que quizás nunca imaginé que tendríamos que traerlos a referencia, y me ha hecho recordar la experiencia de los profetas en el Antiguo Testamento, cómo a raíz del exilio del pueblo de Israel y de llegar a verse toda esa sociedad judía en unas circunstancias que ellos nunca imaginaron o nunca quisieron aceptar, y los profetas tuvieron que comenzar a hacer una reflexión a partir de esas circunstancias de cautiverio y de exilio. Y podría decirse que esto podríamos llamarlo, hicieron una teología del exilio. Hoy quizás tengamos nosotros que hacer también una teología de la pandemia, o una teología de la cuarentena, o una teología del aislamiento, no sé, pero creo que esto nos lleva a pensar en muchas cosas y a reflexionar en las secuelas que esto quizás nosotros o lo estemos viviendo o lo estemos viendo en otros, pero las secuelas que esto va trayendo son realmente notorias y bastante, digamos, complejas. Y la Iglesia no está en ninguna manera al margen de eso. Por eso esta mañana yo quiero que pensemos en la Iglesia en medio de esta circunstancia que seguimos viviendo. Y quiero que miremos en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10 de la epístola a los Hebreos. Miren conmigo por favor los versículos desde el 19 hasta el 25. Capítulo 10 de Hebreos, versículos 19 hasta el 25. Miren lo que dice allí. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Déjenme orar, por favor. Dios bueno, y estamos aquí, Padre, frente a tu palabra. Estamos en este tiempo, Señor, en el que no podemos de ninguna manera pasar por alto el hecho de que si tu palabra está aquí con nosotros, también tu Santo Espíritu está para hablarnos, para exhortar nuestro propio corazón, para guiarnos, para dirigirnos.
Que tu palabra hoy, Señor, haga en nosotros lo que tú quieres. Que tu Santo Espíritu la ilumine en nosotros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En estos días pasados, creo que fue el martes, en la reunión de oración, que mi hermano Jorman hizo una reflexión, me hizo caer en cuenta de algo. Me hizo caer en cuenta de el famoso, yo no sé cómo llamarlo, esa premisa, ese lema, que desde que comenzó la pandemia en toda parte se ha convertido en un eslogan un tanto que será impactante, y es: quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Por todas partes usted ve quédate en casa, usted prende su celular y lo primero que le sale es quédate en casa. Usted ve la televisión, los comerciales, quédate en casa, quédate en casa. No faltó sino que cambiaran los billetes también y les pusieran quédate en casa. Entonces eso es una situación bastante paradójica. Sí es necesario quedarse en casa porque de todas formas hay un riesgo latente y la situación es bien compleja con respecto a eso. Pero también nosotros necesitamos sustraernos al encierro de la casa porque hay otras cosas con las que tenemos que cumplir. Hay otras cosas que tenemos que abordar en la vida, como el trabajo, el estudio, las obligaciones que tenemos que hacer afuera. Y entre todas esas cosas está también el congregarnos, el reunirnos como iglesia. Entonces es una situación paradójica, bastante paradójica. Para quienes tenemos y sentimos la profunda necesidad de congregarnos, sabemos que tenemos que estar dispuestos a correr en alguna manera ciertos riesgos. Yo no sé si mañana o pasado o después el asunto volverá otra vez a presentarse y el gobierno decrete vuelvan y enciérrense en la casa, entonces tendríamos que hacerlo. Pero confiamos en el Señor que no vamos a llegar a eso otra vez. Sin embargo, me he puesto a pensar hasta dónde ese quédate en casa ha seguido trabajando en la mente de muchos que está o ha venido a afectarles su disposición para congregarse. Quienes estamos aquí esta mañana lo hacemos porque sentimos la necesidad, porque valoramos el congregarnos. Pero parece que para otros el quédate en casa como que se les pegó tanto que definitivamente tienen temor. Y más allá de lo que ustedes puedan imaginar, muchos tienen miedo de salir de su casa. No obstante, vamos, como decía hace 8 días, vamos al banco, vamos al centro comercial, vamos al supermercado, salimos por la calle, vamos a muchas partes y allá parece que no hay riesgo de contagiarse. El peligro parece que es precisamente en la iglesia. Entonces es una situación bien paradójica en la que estamos. Los destinatarios de la epístola a los hebreos forman una iglesia que si bien está ciertamente distante en el tiempo, era una iglesia como nosotros, como ustedes y como yo. Formaron una iglesia que, por lo que sabemos del contexto general de la epístola, estaba teniendo problemas con su fe. Esta iglesia estaba teniendo problemas con su fe. Y eso vamos a ir ampliándolo. Estaba teniendo problemas con su fe. Y cuando esta iglesia comienza a tener problemas con su fe, entonces eso trae consecuencias en cuanto a su fidelidad misma. Cuando nuestra fe comienza en alguna manera a verse afectada por algo, entonces también comienza a verse afectada nuestra fidelidad. A estos creyentes de esta congregación, ubicándonos por lo pronto en el lugar de ellos, poniéndonos en los zapatos de ellos, a estos creyentes cristianos, hacerse cristianos había sido para ellos no solo una responsabilidad que habían adquirido
en un momento dado una responsabilidad que adquirieron cuando creyeron en Jesús, lo hicieron con gozo, lo hicieron con alegría, lo hicieron con fe, abrazaron la fe en Cristo con toda alegría, con toda disposición, pero desafortunadamente a la postre ese compromiso, esa responsabilidad se convirtió en una fuente de desilusión y de temor. Y eso pasó por la manera en que ellos asumieron la fe, porque ellos pensaron que la vida cristiana no implicaría problemas, ni riesgos, ni peligros, ni cosas complicadas. Ellos pensaron que la vida cristiana sería toda una experiencia de gozo y de alegría sin dificultades en la vida. Por eso cuando los problemas se les presentaron, ellos no supieron cómo afrontarlos. El hecho es que cuando estas personas se hicieron cristianas y siendo que ellos salieron del judaísmo, que era la religión oficial de Israel en los tiempos del Nuevo Testamento, ellos salieron del judaísmo y se hicieron cristianos. Entonces, toda la maquinaria de la religión judaica, en cabeza del sumo sacerdote, a quien todos veneraban y en quien todos tenían puestos sus ojos, habían puesto en marcha un plan, un proyecto para comenzar a influir en esos nuevos cristianos e instarlos a volver a su antigua religión. Y tal había sido la maquinaria que pusieron en marcha, tan amenazante fue y tan cruel fue, que al parecer comenzó a dar para ellos los resultados que esperaban. Toda la epístola a los hebreos nos sugiere de muchas maneras que la gente se estaba volviendo atrás, estaban abandonando la fe, estaban dejando el camino de seguir a Jesús, estaban abandonando el camino cristiano y muchos otros estaban en una encrucijada. Bueno, ¿yo qué voy a hacer? O sigo a Cristo o vuelvo y me uno a la religión judaica, o le soy fiel a Jesús o vuelvo y me adhiero al sumo sacerdote. Por lo que dicen los versículos 32 al 34, ahí mismo en Hebreos 10, miren bien lo que dice, miren bien lo que dicen esos versículos. El escritor le habla a sus lectores, a estos creyentes a los que les dirige esta epístola. Les dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El escritor refiere que los creyentes, aquellas personas, al hacerse cristianas, comenzaron a ser perseguidos, encarcelados, se burlaban de ellos, fueron puestos en ridículo, amenazados, los despojaban de sus bienes, los echaban del trabajo. Todo eso les pasaba y quizás mucho más. Todo eso indica que en realidad, se había hecho para este momento no solamente decepcionante para muchos, sino también peligroso hacerse cristiano. Yo me he puesto a pensar, si usted mira la iglesia que refleja Hebreos, y si usted mira la iglesia que refleja el libro de los Hechos,
La iglesia vivió en un tiempo de sumo peligro, cuando por el solo hecho de confesar a Jesús públicamente, por el solo hecho de congregarse y de ser encontrados reunidos en una reunión cristiana, significaba muchas veces no solo la cárcel, sino también la muerte misma. La iglesia estuvo dispuesta, porque su fe era una fe viva y real, a afrontar los riesgos que se les presentaran. Así que con todo y esto, a la luz de lo que nos dice este pasaje de Hebreos, mírenlo bien, mis hermanos y hermanas, Dios llama a la iglesia a una fidelidad a toda prueba, a pesar de las circunstancias. Dios llama a la iglesia a una fidelidad a toda prueba, a pesar de las circunstancias. Primero, porque seguimos a Jesús, que es fiel. Miren bien, primero porque seguimos a Jesús, que es fiel. En este pasaje hay dos cosas que el creyente cristiano tiene a su haber, o sea, tiene a su favor, como si hubiera obtenido una gran ganancia sin haber invertido algo, y entonces tiene algo a su haber. La primera cosa que tiene a su favor es la libertad para entrar al lugar santísimo. O sea, simple y sencillamente, tenemos plena libertad para acceder a la presencia de Dios sin el sistema, sin ninguna clase de sistema religioso que pretenda llevarnos a la presencia de Dios. No, tenemos acceso libre y abierto a la presencia de Dios en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Otra cosa que tenemos a nuestro favor es un gran sacerdote. Aquí dice el texto, tenemos a nuestro favor un gran sacerdote. Mírenlo bien, en el versículo 21 dice, también tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y de una manera quizás más específica, ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 14, miren lo que dice. Ahí mismo, en Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Amén? ¿Sí o no? Retengamos nuestra profesión. Ahora bien, escuche bien esto que quiero decirle. Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Miren bien, el que cree en mí tiene vida eterna. Y esta es la más grande, a mi modo de ver, es la más grande y concisa promesa que Jesús hubiera hecho alguna vez. Jesús hizo muchas promesas. Hizo muchas promesas cuando uno lee acerca de su vida y ministerio en los evangelios, pero la más grande y concisa promesa que Jesús hizo fue: el que cree en mí tiene vida eterna. Y desde entonces, desde cuando Jesús hizo esa promesa, toda persona que ha acogido esa promesa en su corazón ha experimentado la seguridad de la salvación. Y por eso puede decir ahora: soy salvo, realmente soy salvo. Nosotros cantamos un himno que dice: alcancé salvación. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en Jesús y hemos creído en Él como Señor y Salvador. Porque es que son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús. Los destinatarios de esta epístola a los hebreos tenían problemas con su fe.
Tenían problemas con la seguridad de su salvación. Por eso estaban siendo presa fácil de los activistas religiosos. Así que, a la luz de eso, era preciso que ellos le creyeran realmente a Jesús. Que ellos creyeran que Jesús realmente dijo la verdad. El apóstol Pedro, mucho tiempo después, decía que Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Las palabras de Jesús son absolutamente ciertas y verdaderas. Y si Él prometió, Él guardará, Él mantendrá esa promesa, pase lo que pase. Por tanto, nosotros estamos amparados por las promesas de Dios. Estos creyentes necesitaban recordar eso para mantenerse en la comunidad de Jesús. Lo único que los mantendría unidos y permanentemente motivados en la fe era confiar en la promesa de Jesús y estar siempre unidos en la presencia de Él. Entonces eso significa que cuando se tomó la decisión de ser fiel a Jesús, implicaba que sería bajo cualquier circunstancia confiando en la fidelidad de Él. Amén, hermanos. Por eso el versículo 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, o sea, sin vacilar, sin dudar, sin que ahora sí, mañana no, que quién sabe qué es. No, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Una mujer estaba enferma, una señora ya de cierta edad estaba enferma. Ella durante su vida había sido muy fiel a su iglesia, en asistir a los cultos, siempre estaba presente, activa en los cultos de su iglesia, en el ministerio de su iglesia. Un día se enfermó y pasó mucho tiempo sin poder asistir a los cultos de la iglesia. El médico vino a verla a su casa varias veces. En una ocasión la señora le dijo: doctor, yo necesito mejorarme pronto porque no veo la hora de volver al culto en mi iglesia. El médico le dijo: señora, no se preocupe tanto por eso. Dios se las arreglará sin usted. La señora se paró frente al médico firmemente y le dijo: eso puede ser posible, doctor, pero yo no me las puedo arreglar sin Dios. Yo no sé cómo algunos quizás se las arreglan sin Dios, se las arreglan sin el tiempo de alabanza y de adoración en comunión con la iglesia. Y es allí donde nosotros tenemos que hacer teología de la pandemia. En segundo lugar, Dios nos insta a permanecer fieles, firmemente fieles, porque tenemos una esperanza verdadera. Tenemos una esperanza verdadera. Y todos los que tengan una esperanza verdadera, a pesar de su tapabocas, diga conmigo amén. Tenemos una esperanza verdadera. Una esperanza verdadera, y quiero subrayar eso. No es una ilusión, no es una ilusión religiosa o mística o qué sé yo. Es una esperanza verdadera. Observe esto bien. La esperanza cristiana, y por eso es que la religión cristiana o el camino que estableció Jesús se diferencia de cualquier otra religión en la historia y en el mundo, porque tiene una esperanza real y verdadera. Y la esperanza cristiana no es algo que se da de una manera pasiva. Yo no puedo decir que
tengo una esperanza si mi vida cristiana es una vida pasiva, que no se compromete, que no avanza, que no guarda la fidelidad de una forma activa? La esperanza es algo que se demuestra en la práctica. Nosotros estamos aquí hoy congregados porque tenemos esperanza, porque nuestra esperanza es una esperanza viva y real, porque nuestra esperanza es nuestra fe en el Señor Jesucristo, porque nuestra esperanza es Jesucristo mismo. Por eso estamos congregados aquí esta mañana. Así que la esperanza se demuestra en la práctica, y ese es el sentido que tiene la palabra profesar, que aparece aquí en el versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La palabra profesar es un término activo. Observe que ahí utiliza la palabra profesión. En un sentido, también esa palabra profesión es muy conocida por nosotros, porque todos tenemos diferentes profesiones que desempeñamos en la vida y en las que nos ocupamos. Pero nadie puede decir: yo estudié medicina, pero nunca voy al consultorio. O yo estudié para abogado, pero nunca voy a defenderle el caso a nadie. O yo estudié me preparé para conducir un camión o un bus, pero yo nunca manejo ningún carro. La profesión es lo que es porque es activa y es en lo que nos mantenemos ocupados. Profesar la fe significa mantenerse activamente en la esperanza que un día asumimos. Así que hacerse cristianos es acogerse a una esperanza verdadera, en contraste con la esperanza falsa que ofrece una religión. Al apóstol Pablo le preocupaba mucho el aspecto de la seguridad de la esperanza en la vida de los creyentes que seguían a Jesús. Le preocupaba tanto que en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 17, Pablo decía, versículo 18 mejor, decía que Él, o sea, que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza con respecto a la eternidad? Hace varios años me senté con un hombre ya anciano, muy anciano, allá en ese salón de atrás, una tarde. Estaba haciendo unos trabajos acá. Me senté allá y le compartí del Señor, le presenté las verdades del Evangelio. Me dijo: pastor, muchas gracias, pero yo no puedo aceptar eso, porque es que yo soy muy católico. Yo soy católico, apostólico y romano. Y mi esperanza, y me lo dijo con mucha convicción, mi esperanza es que yo un día voy a morir, yo sé, pero me voy a ir al purgatorio, pero la Virgen María vendrá y me sacará de allá para llevarme al cielo. No, el apóstol Pablo decía: yo oro al Señor para que Él les dé entendimiento en cuanto a cuál es la esperanza a la que Él los llamó. Y el Señor Jesucristo dijo claramente: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Por eso, la traducción en lenguaje actual nos trae este versículo en esta forma muy especial. Dice: sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Amén, hermanos. Así que seguimos a Jesús, que es fiel. Tenemos una esperanza verdadera. Dios nos insta a permanecer fieles, a permanecer firmes,
Porque, en tercer lugar, somos llamados a ser un estímulo para otros. Miren bien, somos llamados a ser un estímulo para otros. En el versículo 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Según esto, es probable, por lo que el escritor hace énfasis de una manera tan especial en estimularnos mutuamente a la fe y a las buenas obras y en congregarnos. Es probable que por causa de las persecuciones, por causa del abuso que los cristianos sufrían, por causa de la presión eclesiástica, de la religión que trataba de volverlos a traer al camino que habían dejado, algunas personas de la comunidad o de la iglesia a la cual se dirigió esta carta ya habían comenzado a pensar y hasta decían o se decían unos a otros que no era necesario que se reunieran como iglesia, no es necesario que vayamos al culto. Miren el peligro que hay, miren las amenazas que hay, miren el riesgo que estamos corriendo, así que no es necesario ir al culto, podemos quedarnos en la casa. Y en ese sentido cada quien podía quedarse tranquilo dentro de su propio refugio. El congregarse era una manera, nuestra esperanza y nuestra confianza en la fidelidad de Jesús. Nuestra esperanza y nuestra confianza en la fidelidad de Jesús será de ánimo y desafío para otros que puedan tener temor o inseguridad. En ese sentido, los que somos más fuertes debemos animar a los que son más débiles. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad o nuestra inseguridad afectará a otros, porque somos una comunidad, somos una familia en Cristo. Cuando yo viajo en avión, cosa que les digo sinceramente no me gusta del todo, pero cuando viajo en avión, bueno, yo me ubico en mi puesto y el avión levanta vuelo y entonces yo miro a la gente, a unos los veo durmiendo, a otros los veo tranquilos. Cuando el avión se eleva y vienen las turbulencias y el avión se sacude, entonces yo me agarro de mi asiento, pero miro a los auxiliares de vuelo, a las azafatas, y yo digo, bueno, están tranquilos, no está pasando nada. Mientras yo vea que ellos están tranquilos, yo estoy tranquilo. Y yo pienso que ese mismo principio se aplica al hecho de que si yo veo que otros hermanos están yendo al culto, entonces eso me motiva también a mí a ir. ¿Sí o no, hermanos? Mientras nosotros mantengamos nuestra fidelidad en congregarnos, estaremos diciéndole a otros, vengan, que si bien no estamos pasando por alto los riesgos que todo esto pueda implicar, nosotros confiamos en el Señor, porque el Señor está con nosotros. En realidad, la expresión visible de la fidelidad a Jesús es el acto de congregarse, porque esto estimula y fortalece la fe de todos. El congregarse era una manera de demostrar que no había habido una renuncia a la fe. El congregarse era una manera de demostrar que se permanecía en el camino de la esperanza cristiana. El congregarse era una manera de demostrar, confiamos en las promesas del Señor Jesús para con nosotros. Que lo que pasara conmigo pasaría con el grupo, y lo que pase con el grupo pasaría conmigo, porque estaban unidos en una misma fe y en un mismo destino. Hermanos y hermanas, cuando el mundo y la influencia religiosa
Y en estos momentos, la pandemia y el coronavirus y las restricciones y los confinamientos, todo eso, cuando todo eso procura dispersar la iglesia, y no es que vamos a echarle la culpa aquí a nadie, no, eso es lo que está pasando, pero todo eso está procurando dispersar la iglesia. Es cuando la iglesia tiene que esforzarse en mantenerse unida por medio de la integración presencial. Nos reunimos para anunciar nuestra fe. Nos reunimos para fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Nos reunimos para decirle al mundo afuera, nosotros nos estamos cuidando, mantenemos los protocolos, no estamos exponiendo a nadie a ningún riesgo, confiamos que el Señor nos guarda de todo virus, de todo contagio, todo eso. Pero estamos diciéndole al mundo nosotros, somos personas que en medio de toda esta crisis seguimos confiando en el Señor Jesucristo con nosotros. Hermanos queridos, para el tiempo de la iglesia a la que escribió el escritor de Hebreos, era preciso reafirmar el mástil y enarbolar otra vez la bandera. Yo creo que ese es el sentido que tienen las palabras mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque es que nuestra esperanza, la esperanza cristiana, la esperanza que hay en tu corazón, la esperanza que confesamos en Cristo Jesús, es nuestra bandera. La esperanza en Cristo es nuestra bandera. Y hoy es necesario enarbolar otra vez la bandera de la esperanza. Como en la película El Patriota. Es una película que me encanta entre muchas otras. Los milicianos criollos enfrentan una batalla decisiva contra el ejército inglés que los supera en número, en armas y en estrategia militar. Y en un momento dado cae la bandera. El que porta la bandera es herido y la bandera cae. Entonces el ejército se desmoraliza y todos los soldados comienzan a dispersarse, hasta que el coronel Benjamín Martin levanta la bandera y corre hacia lo alto de una colina. Y de nuevo, cuando los soldados ven la bandera enarbolada, entonces encuentran un motivo para continuar en la lucha y siguen en la lucha y logran ganar la batalla. Era el momento cuando se necesitaba de la fidelidad de todos. El escritor inspirado de la epístola a los Hebreos anima a la iglesia a levantar de nuevo la bandera en medio de la debacle causada por la persecución religiosa, por la opresión, por la amenaza, por el peligro, con una esperanza firme, fundamentada en las promesas de Dios. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Y eso implicaba congregarse para mantener y estimular el ministerio y la unidad de la iglesia. ¿No les parece, hermanos? Amén. ¿Qué tal si repite conmigo en voz alta? Diga conmigo, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Porque fiel es el que prometió. El Señor está con nosotros, porque Él es fiel y Él nos guardará en nuestra
fidelidad. Hermanos, mantengamos los protocolos, mantengamos el distanciamiento, saludémonos de codo, de puño, de cabeza, o si usted quiere así de cadera, como quiera. Salúdense como quieran. Pero continuemos siendo fieles en congregarnos, porque en congregarnos mantenemos la unidad de la iglesia y también mantenemos en alto la bandera de nuestra esperanza. Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente. Dios bueno, a ti sea, Padre amado, la honra y la gloria y la alabanza. Señor Dios, hoy como en los tiempos del Nuevo Testamento, la iglesia no corre menos peligro que el que afrontaron los creyentes de esta época. Y hoy nos vemos como iglesia, nos vemos, Señor, retratados, nos vemos identificados con esta congregación a la que le fue dirigida esta epístola a los hebreos. Hoy quizás, al leer este pasaje, imaginamos en nuestra mente los rostros de esas personas. Imaginamos sus temores, sus ansiedades. Imaginamos también cómo su fe tambaleaba. Imaginamos también cómo ellos procuraban librarse de lo que los amenazaba. Pero imaginamos también cómo muchos de esos hombres y mujeres de ese entonces, a pesar del riesgo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las amenazas, a pesar de lo que fuera, ellos decidieron mantener firme, sin fluctuar, la profesión de su esperanza, porque confiaron en la fidelidad de Jesús. Porque si en algo hemos creído, y como Pablo podemos decir, yo sé en quién he creído y que es fiel para guardarme hasta el día final, nosotros sabemos también en quién hemos creído. Y si en algo hemos creído, Señor, es en Jesús, cuya palabra es fiel y verdadera. Señor, que podamos continuar siendo una iglesia que profese su esperanza y le diga al mundo, y le diga a todos nuestros demás hermanos y hermanas, tengamos fe en el Señor y mantengamos la unidad de la iglesia. Congreguémonos para continuar creciendo en el Señor. Amado Padre, gracias por quienes esta mañana nos han acompañado en este culto, tanto aquí en forma presencial como en forma virtual. Que tú bendigas la vida de todos, donde quiera que se encuentren. Padre, te rogamos que nos guardes y que bendigas a quienes en alguna manera estén viéndose afectados en su fe, porque este es un momento de grande reto para nuestra fidelidad. Señor Dios, que cada quien en su corazón decida por sí mismo si asiste al culto, si se adhiere a la unidad de la iglesia, si se mantiene aquí congregándose o si prefiere continuar en su casa. Pero es una decisión que cada quien ha de tomar en su corazón. Que esto sea guiado por tu Santo Espíritu, pero sabemos, Dios, que debemos ser fieles a tu palabra. Padre, bendice tu iglesia, guarda tu iglesia, levanta más a tu iglesia con una voz profética, con un testimonio de fe y con una vida de santidad que siga siendo, Señor, de impacto y bendición para quienes tienen sus ojos puestos en la iglesia. A ti sea la honra y la gloria, y que nuestro corazón, Señor, siempre esté firme y sujeto a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, grandemente.